Hola, muy buen día. Mi nombre es Jessica Rodríguez, estudiante de Administración de Empresas segundo semestre. La estadística es algo fundamental en la vida diaria de cada uno. En mi parte, por tema de que es algo que nos sirve demasiado en el momento de tener validación de algún nuevo producto y saber la satisfacción de lo que estamos ofreciendo. Entonces, para mí es algo muy importante y algo de lo cual hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Sergio David Vargas Rodríguez. Actualmente estoy estudiando contaduría pública y con esto de la estadística descriptiva es muy crucial con la contabilidad, ya que esto nos ayuda a organizar y resumir y presentar grandes volúmenes de datos financieros de una manera muy fácil y comprensible. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eliana Mosquera y hoy les vamos a hablar sobre la aplicación de las estadísticas descriptivas en análisis de datos, específicamente en el estudio de aceptación de un nuevo producto, un nuevo sabor de gaseosa en niños entre 5 y 12 años. Te voy a hablar un poco de la estadística descriptiva, el cual es una herramienta fundamental para organizar, resumir e interpretar grandes volúmenes de información. A través de medidas como lo es la media, la mediana y la moda, vamos a poder identificar el comportamiento central de una base de datos. Para ello, elaboramos tablas que incluyen frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Este estudio nos permitió organizar, interpretar y visualizar datos de manera muy precisa, la cual hemos utilizado herramientas como lo que es una tabla de frecuencia de medidas de tendencia central, representaciones gráficas también. Para organizar los datos, elaboramos una tabla de distribución de frecuencias, la cual incluye una frecuencia relativa, incluye proporción de respecto al total, una frecuencia acumulada que nos va a demostrar cómo se acumulan los datos y también calculamos el producto por medio de la frecuencia y dispersión de medidas, como la variación y desviación. Estos datos fueron plasmados en una tabla que pueden observar, en el cual se evidencia cómo se distribuyen las calificaciones y cómo se comporta la variable en términos de tendencia central y de dispersión. En esto podemos evidenciar que la calificación más frecuente, fue 7, otorgada por el 10% de la muestra. Es decir, 8 niños dio la calificación más baja. El 55% calificó entre 2 y 6, lo que da una aceptación moderada. Solo el 5% dio una calificación de 10 y un 25% mostró el rechazo al nuevo sabor. Hola, muy buen día. Mi nombre es Jessica Rodríguez Bello. El día de hoy les voy a explicar el concepto de media, moda, mediana y varianza. Vamos con la explicación de media. La media es el promedio de todas las calificaciones. En este caso, la media fue 6, lo que indica que ese fue el puntaje que los niños evaluaron. Seguido a ello tenemos moda, que es la calificación que más se repite. En este caso la moda fue 7, lo que quiere decir que es el puntaje que eligió la mayoría de los niños. Seguido a ello vamos con la mediana, que es la que divide en dos partes iguales. En este caso fue el 6, lo cual quiere decir que el 50% de los niños dio una calificación igual o mayor a 6. Seguido a ello tenemos la varianza, que es la medida que mide cuando se dispersan o se alejan las calificaciones respecto al promedio. En este caso el valor fue 4,32, lo cual indica que es un número bajo. Ahora, seguido a ello, vamos a indicar el estudio realizado de clientes atendidos en un periodo de 760 días. En representación al límite inferior y límite superior, el primer intervalo de 41 a 45,2. El segundo fue de 45,2 a 49
y así hasta el último de 74,6 a 78,8. Ya en la marca de clase, cada intervalo tiene un punto medio. El primer intervalo se realizó con la suma del límite inferior y el límite superior dividido en 2, para un valor total de 43,1. Ya en el segundo nos dio un total de 47,3, en el tercero un total de 51,5 y así hasta llegar a 77. En la frecuencia absoluta nos indica cuántos datos caen en cada intervalo. Es decir, en el primer intervalo hay 7 datos, en el segundo nos dio un total de 12, en el tercero 19, en el cuarto 30 y en el quinto 41, y así hasta llegar al último en un total de 3. Ya en la frecuencia relativa es la columna que nos muestra la proporción que representa cada intervalo sobre el total de 160 datos. Es decir, en el primer intervalo está el 4,38, en el segundo el 7,5, en el tercero el 11,8 y así hasta el último, que tenemos el 1,88. Ya seguido a ello, en la frecuencia acumulada vamos sumando. Por lo tanto, en el primer intervalo llevamos 7 datos, en el segundo 19, en el tercero 38, en el cuarto 68 y así hasta llegar a 160 datos en total. En la frecuencia relativa acumulada vemos el acumulado en forma porcentual. Por lo tanto, en el primer intervalo tenemos el 4,37, luego el 11,87, después el 23,7 y así hasta llegar al 98,1. Entre el producto entre la marca de clase y la frecuencia absoluta, multiplicamos la marca de clase por la frecuencia. Es decir, en el primer intervalo nos dio un total de 43,1 por 7. Multiplicamos el 43,1 por 7, que nos dio un igual de 301,7. En el segundo 47,3 por 12 nos da un total de 567,6 y así hasta sumar todos los intervalos para obtener un valor total de 9.345. Como conclusiones, las tablas de frecuencias y con el cálculo de medidas estadísticas podemos interpretar tendencias, evaluar resultados y evaluar propuestas innovadoras. Muchísimas gracias. De la siguiente tabla de frecuencias de variable continua podemos sacar las siguientes interpretaciones. En 41 días se atendió una cantidad de clientes que osciló entre el 57,8 y 62, lo que representa un promedio del 25,6%. En 4 días, aunque hubo una mayor reiteración de clientes atendidos del 70,4 y 74,6, fue el segundo promedio más bajo del 2,5%. Un 11% equivale al 41 y 49,4 clientes atendidos en 19 días. Un 68% de los clientes se atendieron en 109 días. Solo durante 7 días se realizó una atención de 41 a 45,2 clientes de los días menos frecuentados, de lo que esto representa un 4%. En la interpretación de gráficas podemos ver lo siguiente. En las gráficas de la frecuencia de variable discreta podemos sacar las siguientes conclusiones. Que en promedio se atendieron de 59,9 clientes de marca de clase en 41 días, que el 64,1 en promedio de clientes se atendieron en 37 días, que el 77 clientes en promedio se atendieron en solo 3 días, que en promedio el 47,3 de clientes se atendieron en solo 12 días. En la frecuencia acumulada podemos ver que es una frecuencia ascendente
y que en 43.1 de clientes se atendieron en solo 7 días, que entre el 43.1 y el 51.5 de clientes se atendieron en 38 días, y que el 43.1 y el 59.9 se atendieron en 109 días. Indícanos que entre el 43 y el 77 se atendieron en la muestra de los 160 días. En la frecuencia relativa vemos que el punto más alto lo representa la marca de clase 59.9 con un porcentaje del 25.6%, que el porcentaje más bajo con el 1.9% equivale a un 77% de clientes de la marca de clase atendidos en promedio. El segundo porcentaje más alto de clientes atendidos es de la marca de clase del 64.1 con un porcentaje del 23.1. En la frecuencia acumulada también vemos que es de forma ascendente y que en la muestra el punto central es la marca de clase de clientes del 59.9 con un porcentaje del 68.1%. También vemos de que hay un 95.6% que se atendieron entre 43.1 y 68.3 clientes. Seguimos con las medidas de posición. En la media, que es el promedio de observaciones que realizamos de un estudio o que se obtiene de dividir la sumatoria de varios valores que se recolectan, que lo dividimos por el número de las observaciones, es decir, la sumatoria de los datos recolectados que nos dio 9.345 y que lo dividimos sobre el número de observaciones que son los 160 días, dándonos esto un valor de 58,4038, siendo el promedio de clientes atendidos. La siguiente medida de tendencia central que calculamos fue la moda. La moda es una posición que se representa con el valor que más ocurre en la frecuencia, y pues es un conjunto de datos recolectados de un estudio determinado. Esta se calculó de la siguiente manera, en variable continua, con una fórmula de que se hacía con el límite inferior, se hacía una división entre la frecuencia del límite y una frecuencia anterior, o sea, una f de menos 1. Y se repetía la misma operación y entre estos dos se divide. Y esto se suma al resultado que se daba entre la frecuencia del límite y la frecuencia más 1, es decir, la siguiente frecuencia de 41 más 1. Por la amplitud, y después lo multiplicamos por la amplitud y esto nos da una moda de 61 clientes estando dentro de los intervalos que está con mayor frecuencia. También está de medida de posición, la mediana, que es una medida de tendencia central que determina el valor que cae dentro de los datos. En este se tuvo que usar también otra fórmula en que se hizo el límite inferior, donde se hizo la muestra, se dividió entre 2, se restó la frecuencia acumulada, que era el 41, menos la frecuencia absoluta menos 1. Y esto se multiplicaba por la amplitud, donde nos dio una muestra, dándonos una muestra dentro de los intervalos de la tendencia central, que nos dio un valor de 59,02, viendo esto dentro de la tabla de frecuencias dentro del mismo intervalo, es decir que sí es una medida de posición central. En el cuartil escogimos el segundo cuartil, el cual representa el 80, y de esto nos indica que es el 50%, la cual nos indica que es igual que la mediana. En el decil decimos representarnos con el sexto decil, que esto que nos indica que este decil supera al
al 6% de las observaciones, y en el percentil escogimos el 78 percentil, de la cual solo el 12% supera de las observaciones a este percentil. Las medidas de dispersión son parámetros estadísticos que se cuantifican para el grado de dispersión o amplitud de un conjunto de datos respecto a su tendencia central. La primera que vamos a calcular es la varianza. Esta la calculamos, bueno, como vimos en la tabla de frecuencias, primero hicimos un procedimiento que es hacer, en la parte de la tabla indica que la marca de la clase menos la media, y después de este resultado lo elevamos. Ya cuando elevamos, esto lo multiplicamos con la frecuencia y ahí hacemos la suma de todos los resultados, de todos los datos. Y ahí, ahí podemos calcular la varianza, que como lo calculamos es la suma total de esta cantidad y lo dividimos con la cantidad de la frecuencia absoluta, dándonos un resultado de la varianza del 50,12998559. Con este valor, la desviación estándar es la raíz cuadrada del valor de la varianza, indicándonos que tenemos una desviación en la tendencia central del 7.08025, y el coeficiente de variación lo calculamos con la división de la desviación y la media, dándonos un coeficiente del 12%, siendo un grado de dispersión o amplitud moderada.